Ciudad de México, siempre a la vanguardia, ya tiene sus propios emoji. ¿Usted lo conoce? La Ciudad de México se integra al lenguaje digital y convocó a diseñadores, ilustradores y comunicólogos a proponer una serie de emojis que ahora permitirán comunicar de manera gráfica el acontecer de la vida de los capitalinos. El proyecto tuvo la participación de poco más de 300 diseñadores. Mario recibió mención honorífica por sus diseños, los cuales serán integrados en la colección de 240 emojis. Fue para mí divertido darle exactamente a los tonos del ángel de la independencia, o ver las formas del Metrobús, o encontrar qué era lo que determinaba que se entendiera el metro o la ecobici. Este concurso permitirá que a través de estas simpáticas imágenes podamos seguir teniendo como referencia lo más conocido de la capital. Entonces quise poner un poquito de otras zonas como Xochimilco, el World Trade Center, y me hubiera gustado hacer más, ¿no? Me quedé con las ganas de hacer la cabeza de Juárez, me quedé con las ganas de hacer la basílica, que ahí, por ejemplo, evité los símbolos religiosos. En lugar de Bellas Artes, preferí poner, por ejemplo, la Torre Latino, y por eso no puse la basílica. Con estos emojis, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia en este lenguaje digital y se convierte en la única ciudad que cuenta con estos elementos. Países como Finlandia tienen de hecho también sus emojis, pero nunca había una ciudad hecho un concurso abierto, justo para entender cuáles son tanto los afectos como algunas de las turbulencias que nosotros identificamos como capitalinos, básicamente, ¿no? O sea, ¿qué nos encanta de la Ciudad de México? ¿Con qué nos identificamos? ¿Cuáles son nuestros símbolos? La aplicación estará lista en septiembre en las tiendas de aplicaciones de los sistemas operativos más conocidos y se podrá descargar de manera gratuita. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.